Amor, ¿cómo te sientes? Ya, la verdad, ya me siento mejor. Ya desde el miércoles que me desperté ya me sentía bien. Todavía un día antes me sentía un poco todavía resentido de la garganta con las flemas y la tos. Pero ya desde el miércoles ya me amanecí bien. Y estos últimos días he andado ya bien de salud. Pero y no, ya no sientes nada así como lo que empezaste a sentir en un principio de que traías mucha como resequedad en la garganta o lo que te pasaba de las como contracturas en la espalda o eso. No, ya no, la verdad eso ya no me ha pasado. Pues ya ves cuando regresé del viaje de Irapuato la primera vez. De cómo me sentía, no, la verdad ya no. Porque si andaba ese día, si andaba, llegué muy adolorido de la espalda, mucho cansancio. El dolor muscular era generalizado ese día, pero no, la verdad ya de lo de ese día, como fue consecuente, sí fue mejorando. Muy poco y muy lento, pero sí fue mejorando. Y, y pues sí, todo fue muy rápido y no hubo manera de poder saber que en un principio, porque todo lo estuvimos manejando con una gripa. Era lo que te iba a decir. En ese momento como que ni se te ocurrió que iba a ser el famoso coronavirus. Sí, de hecho no, porque cuando empezamos a hablar de eso, pues ya empezamos con el medicamento, el que nos recetó el doctor, con el que me había recetado, y me sentía bien, entonces por eso lo descarté, por eso yo ya no lo descartamos porque yo no veía síntomas tan claros como el coronavirus o lo que se espera del coronavirus, porque pues ya ves que han hablado mucho de las muertes, de los problemas respiratorios intensos. Entonces no lo sentía yo así, ni tan grave, ni drástico. Entonces por eso lo dejé ir. Y como todo se fue acumulando con los cursos de que el aire acondicionado, los cambios de clima, de salir a las prácticas de campo, entonces el clima caliente de las naves industriales, de donde están las aulas de capacitación, y luego regresar al aula que está completamente cerrada y el aire acondicionado lo ponen a 17, 18 grados, pues en los cambios de temperatura, yo eso le relacionaba el dolor muscular, porque a veces estaba parado dando las explicaciones de la exposición y con el aire acondicionado a mis espaldas, entonces yo por eso relacionaba el dolor de la espalda con los cambios de clima. Sí, es que la verdad yo al principio, bueno, desde que empezó todo esto de la famosa pandemia, como que yo todo el momento he estado así preocupada o de por lo mismo de que tú dices de que te lo manejan, obviamente si es un virus nuevo, si es algo diferente, algo que el cuerpo no conoce, pero la verdad lo que más se ve en las noticias o lo que más te impacta es eso, ¿no? De que es que la gente se está muriendo, es que Sí. ya van tantos muertos, entonces uno está temeroso de que no de ese virus porque nada más te imaginas que te vas a morir, o sea, no lo ves de otra forma, es como lo que más te ponen y, por ejemplo, yo estaba muy preocupada de que te ibas y decía, ay no, pero porque veía el peor de los escenarios. Sí, es que siempre te plantean así, pero desgraciadamente porque todo lo que manejan ellos es simplemente cuidar los insumos, de que las camas, de que no se ocupen muchas camas, entonces siempre que hablaban de coronavirus hablaban de la hospitalización. No hablaban de personas que se mantenían aisladas o se hablaba muy poco de eso, siempre hablaban de la hospitalización, que los iban a entubar, los respiradores artificiales, y era lo que siempre se manejaba en esas circunstancias, por eso siempre uno pues, se planteaba los peores escenarios. Pero ya ves, todavía esa semana igual me volví a ir a Puato, siempre cuidándonos hasta eso, en la empresa siempre tenían ese apoyo hacia el trabajador de siempre tener disponibles los cubrebocas, el gel antibacterial, en los grupos reducidos, mantener el espacio entre parejas de trabajo, porque eso sí lo manejaban las parejas de trabajo, las cuadrillas, lejos, manteniendo su sana distancia para evitar inconvenientes. Pero aún así, había momentos en los que todos nos reuníamos, entonces siempre procurábamos tener cubrebocas, pero siempre están los chavos viejos o la gente vieja que es más renuente a querer acatar ese tipo de instrucciones. Y aunque uno las acate o uno se cuide,
pues si alguien más no lo está haciendo, no los puedes obligar tampoco. Puedes mantener tu distancia, pero más sin embargo, aún así, con una corriente circulando y siempre manteniendo todo hermético, pues de una u otra manera iba a ocurrir iba a estar ahí latente el riesgo residual de tenerla, de poder contagiarse. Y así sucedió porque todavía ya ves que regresé la segunda ocasión de Irapuato y fuimos al doctor, le expliqué todos mis síntomas y desgraciadamente todo coincidía, los síntomas coincidían con COVID, pero coincidían también de la casualidad, la coincidencia, no sé qué era, pero también coincidía con las circunstancias con las que yo estaba desarrollando los cursos, los cambios de temperatura, el uso desnivelado de mi voz, porque a veces tenía que estar gritando porque pasaban los trenes, el campo de maniobras del tren, y adentro en el aula pues también tenía que elevar un poco más la voz, y con los cambios de temperatura, entonces coincidía por ambos lados. Y a final de cuentas pues ya ves que nada más me hice la prueba de COVID simplemente para estar más tranquilos, porque a pesar de que ya habíamos ido al doctor y ya estaba tomando yo mi tratamiento, queríamos descartarlo y mira, resultó que sí era, pero afortunadamente fue oportuno y ya el hecho de mantenerme aquí, mantener el medicamento y estar aquí descansando, reposándome y manteniéndome aislado, y tú también que me ayudabas mucho en eso, en mantenerme aislado, siempre me mandabas a un ladito, eso ayudó muchísimo a evitar la propagación, porque hasta cierto punto donde tengo entendido creo que era técnicamente asintomático lo que yo tenía. Pues sí, porque bueno, cuando empezamos con eso de las dudas fue por eso, porque los síntomas que supuestamente eran normales se estaban prolongando un poco más de lo normal, o sea, me decían, no, pues para entonces ya se me hubiera quitado como el garraspeo, todo eso, pero no se quitaba. Uh-huh. Y fue como cuando entró la duda de, ay, ¿no será COVID? Uh-huh. Y pues sí, a final de cuentas ese día tú ya te ibas, ya tenías la maleta otra vez en la puerta porque ya ibas otra vez de viaje y llegan los resultados y sí fue así como que, ¿qué onda? Sí, ya fue cuando tuvimos que cancelar y postergar todo, pero tío, lo bueno fue esto. Y siempre generar esa conciencia con la gente, porque a veces es lo más complicado que podemos hacer. Todavía, ya ves que la misma semana pasada falleció uno de los compañeros del trabajo, de Manuel. Entonces también todavía gente me mandaba mensajes preguntándome que si era cierto y que si entonces esa enfermedad sí existía. Entonces donde llega ese grado de generar esa conciencia con la demás gente, de hacerla entender que sí existe y que desgraciadamente es muy fácil confundirla con una gripe, con un resfriado, con una laringitis, que era lo que hablábamos con el doctor por el uso no modulado de mi voz, los cambios de temperatura, del frío al calor, y sin darnos cuenta. Entonces, de esa manera muchos si no tienen esa debida precaución, pues vamos a estar generando más propagación del virus. Pues sí, porque si hay un chorro de gente que es así, tan solo el compadre como es de, ay, eso no existe. Y pues sí, a veces sí resulta como difícil de creer de que exista, y más cuando sales a hacer las compras del súper y ves a toda la gente como si nada, o que hay un chorro de tráfico en la calle y tú dices, ay, no, pues no pasa nada. Uh-huh. Pero pues es como nos lo dijo mi papá, o sea, de que cuando ya conoces a alguien como que te quedas así de, no, espérame, sí existe. Y más cuando pasan cosas ya más graves como lo de tu compañero que pues lamentablemente falleció, pero es cuando más te cae el 20 de que no nada más es un choro, de que sí está pasando algo y hay que tener cuidado. Porque normalmente pues todos los doctores, enfermeras están acostumbrados a traer esto, pero para uno no, bueno, nos ha resultado súper difícil. Bastante complicado, de hecho, porque sí es algo incómodo. Y más, por ejemplo, cuando por ejemplo, en el trabajo, que es el trabajo de campo, es más difícil, porque sí,
pues ya cuando estás trabajando empiezas a respirar, a agitarse tu respiración. Con el cubrebocas te limita mucho el ingreso de oxígeno, entonces sí te llega a desesperar y te lo quitas o no te lo ponen. O ya lo haces tu trabajo, te lo quitas, haces tu maniobra, tu trabajo, bajas y luego te lo vuelves a acomodar. Pero también ahí estamos cayendo en un error porque estamos sobrecontaminando las cosas, porque a veces llegamos, lo dejamos al revés, llega el aire, lo voltea, entonces tú llegas, te lo pones y no sabes si te lo pusiste de frente o te lo pusiste a la inversa de cómo lo traías puesto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y pues aunque parezca broma o no sé, pero las indicaciones que dan del municipio pues acatarlas a lo más posible. Pues sí, como lo que acabamos de leer, ¿no? Bueno, desde hace ya, ¿qué será? Más de un mes, ¿no? De que es obligatorio el uso de cubrebocas. Sí. O sea, y nos tocaba ir a Costco y pues entraba uno, el otro se quedaba afuera, pero veías a la infinidad de gente que regresaban y regresaban porque no quería usar el cubrebocas. Y ahora el Estado tuvo que llegar a la medida de, ¿sabes qué? Te vamos a multar si no acatas. Sí, hacerlo ya parte de un reglamento oficial. Ajá. Pero sí, desgraciadamente siempre va a haber esa cultura de la gente de que no quiere ponerse las cosas porque no creen en el virus. Piensan que es invento del gobierno, desgraciadamente. Pero sí, como le dijiste hace rato, como tu papá lo comentó, hasta que no le pasa a alguien cercano, alguien que de verdad tú sientas el apego, el afecto, es cuando vas a entender la situación de las circunstancias y es cuando vas a entender y vas a cambiar. ¿Cuántos videos no hemos visto de gente que se molesta y golpea guardias y los agrede porque no los dejan entrar, accesar porque no traen el cubrebocas y a la gente le vale mal? Ya ves lo que pasó hace rato que estábamos ahí En Soriana. En Soriana. Ah. No, Comer, la Mega. Bueno, sí. Es lo mismo, ¿verdad? Pues sí, Sí, que la señora se molestaba que porque no quería que le tomaran la temperatura de la frente, que porque las neuronas. No, pero es que no fue así como, aparte de que se molesta ella, voltea con su mamá de no te dejes tomar la temperatura. De que así como que, pues bueno, en ese caso, ¿por qué trae a su mamá? Porque no la deja en su casa y viene usted y ya. Porque es lo otro que siempre hemos dicho. Ahorita las restricciones pues ya no las quitaron, pero se pusieron más light, porque al principio era de entra una persona y entra una persona. Ahorita ya te dejan entrar de a dos, pero seguimos en lo mismo, o sea, mientras más gente hacemos, pues es como un mayor punto para que se puedan contagiar más personas, porque empiezas a aglomerar toda la gente, entonces pues hay más personas y obviamente se puede dar ese caso, no porque en todo sea, pero... Sí, pues es que ahorita están manejando mucha información de municipio que, por ejemplo, si León, así, sin basarnos en otro municipio, nada más en específico de nosotros, que si usáramos todos el cubrebocas como es debido, el índice de contagios, de muertes, por COVID lo podríamos disminuir de manera considerable, más del 30%, si mal no recuerdo. Aquí lo traigo, de hecho me lo están mandando mucho por Facebook de los instructores de comisión y en los grupos de brigadas de protección civil también están mandando mucha esa información de que si en León la gente aplicara el uso del cubrebocas de manera adecuada y de manera correcta, en 3 semanas, 2 o 3 semanas, se disminuiría más del 30% el rango de contagios. Entonces, porque aquí no ha decaído, está al contrario, está creciendo, pero es por lo mismo, por toda esa cultura de la gente, de que se molesta, de que se incomoda, y ese escepticismo que tienen, que la verdad llega a ser muy tonto, porque ya ves lo que decía el guardia, no le voy a quemar las 2 neuronas que le quedaron, porque se las quema más por estar pensando que le van a quemar el cerebro con una pistolita de infrarrojo, que en realidad no es tal cual como se comenta, pero... No, y no es peligrosa, pues por algo se utiliza para eso. No, pero pues es que sí, a final de cuentas, por ejemplo, aquí
bueno, se supone que León ya se situó en uno de las principales ciudades de todo el país con mayor número de contagios y sí ha incrementado cañón, o sea, tú ves en las estadísticas de la página del estado y León, o sea, mínimo son 100 casos diarios y mínimo. Sí, es que en el estado, pues yo creo que es la ciudad más conglomerada, tanto de familias, de negocios, se mueve muchísimo aquí, tanto el turismo, negocios, y entre familias también hay muchísimo desplazamiento de que ay, vamos a ver a la tía, vamos a ver a la mamá, vamos con mis primos, vamos con las tías. Aquí hay muchísimo de eso y tomando en cuenta también el tamaño de la ciudad. Es muchísima gente la que se desplaya aquí, por eso siempre León lo manejan como piloto para muchísimo tipo de proyectos, por el tipo de estándar que tenemos aquí. Es lo mismo que dicen con los restaurantes, que si hay un restaurante nuevo, mételo a León. Si pega en León, pega en cualquier lado. Y ese es el concepto que tienen aquí. Entonces, desgraciadamente, también no nada más para lo bueno, también es para lo malo, porque desgraciadamente si aquí no generamos la conciencia, de aquí vamos a hacer foco de infección para todas las ciudades, las ciudades aledañas, inclusive llegar hasta otros estados. De tomar aquí como una base de un foco de infección, porque gente de Lagos, Manuel Doblado, San Francisco, Purísima, se mueven aquí para venir a comprar, a comerciar, a negociar, a tratar y se regresan. Entonces, si aquí no tenemos un control, toda esa gente que viene y se mueve aquí y cuando se regrese puede llevar para allá la infección, entonces el foco ahí va floreciendo en todo el estado. Así pasa cuando sucede. Pues ya no, tío. No, ya me dio. Quién sabe, a lo mejor a mí también ya me dio y yo de plano sí no sentía absolutamente nada. No, porque de hecho ahorita estaba viendo una noticia que según ya sacaron otros síntomas diferentes del COVID que no se tenían contemplados, que te salen ronchitas en la piel, la garraspera que platicábamos, la diarrea, dolor de cabeza, manchas en la piel, y venía otra que decían que habían detectado otros síntomas adicionales a los comunes. Ya ves los que vimos del doctor, ¿cómo se llamaba? ¿Alfonso? Algo así, que era epidemiólogo. Del que vimos de ese, que ya ves que los comparaba con una gripa común y del COVID, y ya ves que la única diferencia era que los del COVID duraban un poquito más o eran un poquito más intensos que una gripa común, y el único diferencial entre esos de los síntomas era la dificultad para respirar, que fue lo que a mí también me llegó a dar, pero yo pensé que era por lo mismo del aire acondicionado de las aulas de capacitación, de que inhalaba aire y quería hacer una respiración profunda y llegaba a un punto en el que yo sentía que ya no podía y me sobrevenía la tos. Yo sentía que como que se me resecaba demasiado la garganta y se me venía la tos, pero nunca lo asocié directamente hacia el COVID. Yo lo veía así como que de tanto aire frío, se me resecaba demasiado la garganta y por eso no podía hacer las respiraciones profundas. Porque aún así, a pesar de eso, nunca llegué a algún momento donde yo sintiera que me faltara la respiración, nunca lo llegué a sentir así. Así, a tal grado, no. Sí, y a pesar de que estaba trabajando, pues bueno, ya ves que nada más trabajaba un día a la semana y los otros 4 me iba de curso. Y ese día que trabajaba, conectando servicios, subiéndome la escalera, bajando las escaleras, subiendo material, bajando material, nunca llegué a algún momento donde dijera yo, no, aguántame, no puedo. De que me faltaba la respiración. No, por eso nunca lo asocié directamente al COVID y siempre buscando la alternativa por la sintomatología que tenía. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado ya con eso. Y como lo dijimos, o sea, aunque sea una pequeña tos,
una pequeña, no tampoco tomarla tan a pecho y tomarla tan, pero sí tener consideraciones de estar haciendo un monitoreo adecuado de los síntomas. Sí, porque a lo mejor son síntomas simples, pero también si no los cuidas o no les prestas atención, pues se pueden complicar, como en cualquier tipo de enfermedad. Sí, ya ves que ya vimos el curso del IMSS, que también ese para que también, después hay que ver para que también tú te registres y saques tu certificado para que también lo puedas tener, a pesar de que ya lo compartimos y lo desarrollamos, pues el certificado fue mío. Pero para y que yo ya te ayudé. Y tú me contestaste los exámenes, yo nada más firmé de que sí. No, pero para que también lo tengas. Y ese todos ese tipo de cursos también van para currículum. Y ahorita, no que esté de moda, sino que ahorita que está latente la enfermedad, pues también estar preparados para eso y tener, para poder generar más prevención. Porque ya ahorita, por ejemplo, aquí nosotros ya estuvimos en aislamiento, nosotros inclusive estuvimos separados, que tú en tu cuarto, yo comía ahí en mi rinconcito en el cuarto, castigado, pero también generar esa conciencia también en el trabajo, porque también ahí tenemos mucha gente que es bien mula, y no quiere hacer caso. Y sí.